¡Yay! Bienvenidos viajeros y aventureros de todos los rincones del continente. Soy el maestro Bildas, bibliotecario mayor de la fortaleza del Triunvirato al servicio de sus majestades la Casa Lanza del Alba. He sido encomendado con la misión de continuar el relato de la historia de Ambra y en particular la historia de Castel. Hoy mi relato trata sobre el nacimiento de las especies goblinoides y de cómo llegaron a formar su imperio en las tierras de Ortis, actualmente conocidas como Alquebú. Adentraos pues en su historia, una historia llena de astucia, brutalidad, y en cierta manera, belleza. El nacimiento de las razas goblinoides. En la estela de la Guerra de la Sangre Negra, un cataclismo que dio vida a los enanos y sus reinos, Ambra fue testigo del surgimiento de otro conjunto de seres, astutos y feroces a partes iguales. Surgidos de la sangre de titanes derrotados, mezclada con la de los dragones, los goblinoides nacieron del tumultuoso choque entre el caos y el orden que envolvió la tierra. Entre estos seres recién nacidos estaban los goblins, ágiles y astutos, los halflings y orcos, disciplinados y poderosos, y los barbars, brutos de fuerza y sigilo. El linaje de dragones les concedió una afinidad elemental, mientras que la sangre de los titanes les otorgó una conexión innata con el mundo. Los goblinoides, dispares en su naturaleza, se unieron por su herencia común y el deseo de forjar sus propios destinos. En las desoladas extensiones de las tierras yermas de Ortis, se reunieron en sociedades tribales, cada una desarrollando sus propias costumbres y tradiciones. Entre ellas, los más fuertes y astutos se alzaron al poder, dominando y uniendo a los diversos grupos con su fuerza y astucia. En el crisol de adversidades, las tribus prosperaron, perfeccionando su destreza tanto marcial como arcana. Su evolución atrajo la atención de los dioses. Tartum, un aspecto de Mab, fascinado por su astucia y ferocidad, moldeó a los goblinoides a su imagen, guiándolos en la construcción de la gran ciudad de Drogmar en medio de las áridas y hostiles tierras. Con la influencia de Tartum, los goblinoides perfeccionaron sus habilidades en el sigilo, la subversión y la manipulación. Su imperio se expandió por Ambra, acumulando poder y riquezas. Sin embargo, su ambición incontenible los llevó a chocar con otras razas, librando conflictos abiertos e encubiertos por el poder y los recursos. El imperio de los goblinoides creció, abarcando vastas regiones de Ambra. Pero con el crecimiento vino nuevos desafíos y la amenaza de conflictos internos. Para preservar la cohesión de su imperio, los líderes goblinoides convocaron un consejo, dando origen al Pacto Carmesí, un complejo entramado de alianzas y obligaciones que unificó a las tribus en una sola fuerza. A pesar de la expansión implacable y la ambición de los goblinoides, no pasaron desapercibidos para los demás habitantes de Ambra. Una sensación de inquietud se agitó entre las razas, reconociendo la creciente amenaza del imperio de Drogmar. Se forjaron alianzas y se reunieron grandes ejércitos para frenar el avance goblin. En el corazón de la gran guerra que estalló, los goblinoides demostraron sus formidables capacidades. La furia elemental en su sangre encendió el campo de batalla, mientras su astucia y artimañas se desataban sobre sus enemigos. Sin embargo, ante la fuerza combinada de las razas de Ambra, el imperio goblin comenzó a flaquear. Reconociendo el cambio de marea en la guerra, los líderes goblinoides convocaron otro consejo en las profundidades de Drogmar. Con corazones cargados, idearon una nueva estrategia para asegurar la supervivencia de su pueblo, enviando emisarios a sus adversarios en busca de un acuerdo que pusiera fin al conflicto y permitiera la coexistencia. Las negociaciones estuvieron llenas de tensión y desconfianza, pero finalmente se forjó una tregua. El imperio goblinoides se vio obligado a ceder vastas extensiones de sus tierras conquistadas. A cambio, se les concedió el derecho al autogobierno y un lugar entre las razas de Ambra, marcando el comienzo de una nueva era de paz y colaboración. La saga de las razas goblinoides en Ambra es una narrativa de astucia, ambición y resiliencia. Desde sus humildes comienzos hasta su ascenso como un imperio formidable, han demostrado una capacidad innata para superar adversidades y prosperar en un mundo lleno de peligros. A través de los desafíos y las batallas, han tejido su historia en el rico y vibrante tapiz de Ambra, un legado que continuará influenciando el curso de la historia. Y aquí concluye el relato del nacimiento de las razas goblinoides. Si estáis interesados en aprender más sobre el continente de Ambra y sus gentes, no dudéis en suscribiros al canal y dejar vuestros comentarios y preguntas sobre este vídeo u otros temas sobre los que os gustaría que contara.